Hoy quiero invitarles a participar en un reto especial de 24 horas inspirado en las enseñanzas de Neville Goddard, un maestro del arte de la manifestación. Neville creía firmemente en el poder de la imaginación y el sentimiento para transformar nuestras vidas. Este reto es una oportunidad maravillosa para experimentar ese poder y atraer un deseo pequeño pero significativo en un solo día. La manifestación no se trata solo de pensar positivamente, sino de sentir con certeza que nuestro deseo ya se ha cumplido. Él enseñaba que la imaginación es la herramienta más poderosa que tenemos y que, al usarla de manera consciente, podemos traer cualquier cosa que deseemos a nuestra realidad. Vamos a explorar juntos esta técnica poderosa y les prometo que puede traer resultados sorprendentes. Para este reto, quiero que elijan un deseo que sea sencillo pero significativo para ustedes. Puede ser algo como recibir un mensaje de alguien especial, encontrar dinero inesperadamente o simplemente tener un día lleno de alegría y positividad. Durante las próximas 24 horas, pondremos en práctica la visualización y el sentimiento, dos pilares fundamentales de la filosofía de Neville Goddard. Recuerda, escucha este poderoso video tantas veces como creas necesarias, úsalo como guía para obtener tu vida como la quieres. La técnica es simple pero profunda, y si lo haces bien, te aseguro que será infalible. Déjame contarte la historia de Annie. Siempre había sido una soñadora, una persona que creía en el poder del amor y en la magia de la vida. Sin embargo, a pesar de sus creencias y esperanzas, había pasado mucho tiempo sintiéndose sola y deseando encontrar a alguien con quien compartir su vida. Había intentado diversas formas de conocer gente. Citas en línea, eventos sociales y recomendaciones de amigos, pero nada parecía funcionar. Un día, mientras navegaba por YouTube, se encontró con este video sobre un reto de manifestación de 24 horas, inspirado en las enseñanzas de Neville Goddard. Recordó haber visto otros videos en este canal Los Hilos de Vida, o leído sobre Neville y su filosofía de que la imaginación y el sentimiento pueden transformar nuestras vidas. Intrigada y con la esperanza de probar algo diferente, decidió ver el video completo. El reto prometía una forma sencilla pero poderosa de atraer un deseo pequeño pero con mucho significado en un solo día. La idea de visualizar su deseo y sentir que ya se había cumplido resonó profundamente con ella. Annie sintió una chispa de esperanza y pensó: ¿y si realmente funciona? ¿Qué tengo que perder? Decidió que no había mejor deseo que manifestar el amor que tanto anhelaba. Determinado a cambiar su situación, Annie se comprometió a seguir el reto al pie de la letra. Quería ver si realmente podía atraer al amor de su vida usando la técnica de visualización y sentimiento. Con una mezcla de escepticismo y esperanza, Annie se dispuso a poner en práctica esta técnica durante las próximas 24 horas, decidida a abrir su corazón y mente a las posibilidades que el universo pudiera ofrecerle. El deseo de Annie era encontrar al amor de su vida. Se preparó al sentarse en su lugar favorito, donde siempre encontraba tranquilidad. Cerró los ojos y empezó a visualizar cómo sería estar con el amor de su vida. Imaginó los momentos compartidos, las conversaciones profundas y la sensación de ser amada y comprendida. Dedicó no más de 10 minutos a esta visualización detallada. Se imaginó caminando de la mano con su pareja, riendo juntos y disfrutando de cenas románticas. Sintió la calidez del amor, la seguridad de una relación estable y la alegría de compartir su vida con alguien especial. Visualizó las características de su pareja ideal. Amable, cariñoso, divertido y honesto. Durante las 24 horas, Annie mantuvo ese sentimiento de amor y gratitud. Cada vez que pensaba en su deseo, recordaba la visualización y sentía la misma alegría y amor en su corazón. Repetía afirmaciones como: estoy tan agradecida porque ya encontré al amor de mi vida. Esto la mantenía positiva y abierta a las posibilidades. Además, Annie decidió anotar sus experiencias y pensamientos en un diario. Escribió sobre cómo se sentía más esperanzada y emocionada por el futuro.
Notó que al mantener una actitud positiva, también mejoraron sus interacciones con las personas a su alrededor. Estos pequeños cambios la animaron y reforzaron su confianza en el proceso de manifestación. Como resultado, al final del día, mientras asistía a una reunión social con sus amigas, Annie conoció a alguien nuevo. Desde el primer momento, sintió una conexión especial. Tuvieron una conversación fluida y natural, y compartieron muchas risas. Descubrieron que tenían intereses comunes y una visión similar de la vida. Annie sintió que había encontrado a alguien que realmente la entendía y valoraba. Sintió una inmensa gratitud y una profunda alegría al darse cuenta de que había conocido a alguien con quien podía construir una relación amorosa y verdadera. Su corazón se llenó de emoción y se sintió agradecida por la experiencia. Reflexionó sobre el poder de la visualización y cómo había traído a su vida a una persona tan especial. Pensó: esto realmente funciona. Puedo manifestar mis deseos al sentir que ya se han cumplido. Me siento increíblemente agradecida y bendecida. En conclusión, Annie compartió su experiencia en los comentarios del reto, inspirando a otros con su historia de éxito. Este ejercicio no solo le permitió encontrar al amor de su vida, sino que también reforzó su creencia en el poder de la manifestación. Ahora te pregunto. Responde para ti mismo, sin pensar mucho en la respuesta. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más en la vida esperándote, algo que parece escaparse de tus manos? ¿Te has preguntado si realmente puedes hacer que tus sueños se hagan realidad? Bueno, déjame decirte que estás en... ¿Pensaste en que la ley de atracción podría ser la simple respuesta para tener lo que quieres? No es solo un concepto abstracto, sino una fuerza muy real que influye en nuestras vidas todos los días. Según esta ley universal, atraemos a nuestras vidas aquello en lo que más enfocamos nuestra atención y energía. En otras palabras, lo que pensamos y sentimos, lo creamos. ¿Y qué tiene que ver esto con Naval Goddard? Bueno, Neville fue un maestro en comprender y aplicar la ley de atracción en su vida. Él enseñó que la clave para manifestar nuestros deseos radica en nuestra imaginación y nuestro poder para visualizar lo que queremos como si ya fuera una realidad. Neville creía que al sentir la emoción de tener lo que deseamos, activamos fuerzas poderosas en el universo que nos... Ahora, imagina por un momento. ¿Qué pasaría si pudieras tomar el control de tu destino y manifestar tus deseos más profundos? ¿Qué tal si pudieras crear la vida que siempre has soñado? Esa es la promesa y el potencial de la manifestación consciente. Al aprender a usar la visualización y el poder de tu mente de manera deliberada, puedes abrir las puertas a infinitas posibilidades y transformar tu realidad. Otro seguidor nos contó su experiencia con este reto, Carlos. Él siempre había sido un hombre que creía en el poder de la mente y en la capacidad de cada uno para crear su propia realidad. Sin embargo, a pesar de su confianza en el poder de la manifestación, había una pieza importante que parecía faltar en su vida. La conexión con un amigo especial con el que había perdido contacto. A lo largo de los años, Carlos había intentado encontrar a este amigo a través de las redes sociales y otros medios, pero sus esfuerzos habían sido en vano. Cada intento fallido solo aumentaba su deseo de volver a conectar y revivir los hermosos. Un día, mientras reflexionaba sobre esta pérdida en su vida, recordó haber leído sobre las enseñanzas de Naval Goddard y su creencia en el poder de la visualización para manifestar nuestros deseos. Inspirado por esta idea, Carlos decidió tomar las riendas de su situación y participar en un desafío único. Un reto de manifestación de 24 horas para atraer el reencuentro con su amigo perdido. La idea de usar la visualización y el sentimiento para atraer a su amigo resonó profundamente con Carlos. Se dio cuenta de que, tal vez, la clave para volver a conectarse con su amigo no estaba en buscar afuera, sino en mirar dentro de sí mismo y crear esa realidad desde adentro hacia afuera. Con una mezcla de esperanza y determinación, Carlos se dispuso a participar en el reto,
confiando en que este sería el primer paso hacia el reencuentro con su querido amigo y la recuperación. El deseo de Carlos fue recibir un mensaje de un amigo con el que había perdido contacto. Para ello, Carlos encontró un lugar tranquilo en su hogar, donde se sintió en paz y relajado. Cerró los ojos y empezó a imaginar cómo sería recibir un mensaje de su amigo. Visualizó el nombre del amigo apareciendo en la pantalla de su teléfono, leyó mentalmente el mensaje lleno de calidez y afecto, y sintió una profunda alegría y alivio al reconectar. También dedicó 10 minutos a esta visualización detallada. Imaginó cada aspecto del mensaje. Las palabras exactas, la hora del día, e incluso la emoción en las palabras de su amigo. Sintió una oleada de gratitud y felicidad, como si ya hubiera recibido el mensaje. Este sentimiento la llenó de una energía. Durante las 24 horas, Carlos mantuvo el sentimiento de gratitud y certeza de que su deseo se cumpliría. Cada vez que pensaba en su amigo, recordaba la visualización y sentía la misma alegría y gratitud. Repitió afirmaciones como estoy tan agradecido porque ya he recibido el mensaje de mi amigo. Esto lo mantenía enfocado y optimista. Carlos decidió anotar sus experiencias en un diario. Escribió sobre cómo se sentía más ligero y optimista a lo largo del día. Notó que, al mantener la emoción positiva, otras cosas buenas también parecían sucederle. Su jefe lo felicitó por su trabajo y encontró dinero en uno de sus bolsillos. Estas pequeñas señales lo animaron y el resultado fue que, al final del día, cuando Carlos estaba a punto de irse a dormir, su teléfono vibró. Era un mensaje de su amigo, exactamente como lo había visualizado. El mensaje decía: Hola Carlos, hace tiempo que no hablamos. Me he estado acordando mucho de ti y espero que estés bien. Me encantaría ponernos al día pronto. Carlos sintió una inmensa gratitud y una profunda alegría al leer el mensaje. Su corazón se llenó de calidez y se emocionó al ver que su visualización se había hecho realidad. Reflexionó sobre la experiencia, sintiendo una conexión más fuerte con el poder de la manifestación y su capacidad para atraer lo que desea. Carlos pensó: esto realmente funciona. Puedo manifestar mis deseos al sentir que ya se han cumplido. Me siento increíblemente poderoso y agradecido. Carlos también compartió su experiencia en los comentarios del reto, inspirando a otros con su historia de éxito. Este ejercicio no solo le permitió reconectar con su amigo, sino que también reforzó su creencia en el poder de la manifestación y la llenó de optimismo para futuros deseos. Como ya has visto en el caso de Annie y Carlos, para manifestar tu gran deseo puedes seguir. Recuerda, escucha este video tantas veces como creas necesarias, úsalo como guía para obtener tu vida como la quieres. Guárdalo y compártelo con personas que crees puedan necesitarlo. Ahora que ya tienes toda la información, paso 1. Preparación. Para comenzar, es crucial encontrar un ambiente tranquilo y cómodo donde puedas relajarte sin interrupciones durante unos momentos. Busca un lugar en tu hogar que te brinde paz y tranquilidad, ya sea tu habitación, un rincón tranquilo o incluso al aire libre en un parque. Una vez que hayas encontrado tu espacio ideal, tómate un momento para acomodarte. Puedes sentarte en una silla con la espalda recta o acostarte en una posición cómoda, lo que prefieras. Cierra suavemente los ojos y comienza a respirar profundamente y de manera consciente. Inhala lentamente por la nariz, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones, y luego exhala suavemente por la boca, liberando cualquier tensión o preocupación que puedas estar sintiendo. Continúa respirando de esta manera, centrándote en el ritmo de tu respiración y permitiendo que tu cuerpo se relaje con cada inhalación y exhalación. Con cada respiración, siente cómo tu cuerpo se vuelve más ligero y tranquilo, y tu mente se libera de cualquier distracción externa. Deja que todos tus sentidos se calmen y permítete sumergirte en un estado de serenidad y paz interior.
Este paso es fundamental para establecer un ambiente propicio para la visualización y preparar tu mente para enfocarte en tu deseo de manera clara y concentrada. Una vez que te sientas completamente relajado y centrado, estarás listo para pasar al siguiente paso de la técnica de manifestación. Este proceso de preparación te ayudará a establecer una base sólida para tu práctica de visualización, permitiéndote conectarte más profundamente con tu deseo y aumentando. Paso 2. Visualización detallada. Una vez que te encuentres en un estado de relajación y calma, es hora de comenzar la visualización detallada de tu deseo. Imagina tu deseo como si ya fuera una realidad, utilizando todos tus sentidos para crear una imagen vívida en tu mente. Visualiza cada detalle con claridad y precisión, desde cómo se vería tu deseo hasta cómo se sentiría experimentarlo en tu vida. Cierra los ojos y comienza a crear esta imagen en tu mente. Si tu deseo es un objetivo específico, como un nuevo trabajo o una casa soñada, visualízalo en tu mente con todos los detalles. Imagina el aspecto físico de tu deseo, incluyendo su forma, color y textura. Visualiza también el entorno que te rodea mientras experimentas tu deseo, prestando atención a los detalles del lugar y las personas que podrían estar presentes. A medida que visualizas tu deseo, no tengas miedo de ser creativo y permitirte soñar en grande. Imagina cómo te sentirías al tener tu deseo cumplido, permitiéndote experimentar todas las emociones positivas asociadas con su realización. Siente la alegría, la gratitud y la satisfacción que acompañan a la manifestación de tu deseo, permitiéndote sumergirte completamente en esta experiencia imaginaria. Recuerda que la visualización es una herramienta poderosa para programar tu mente subconsciente y alinear tus energías con tu deseo. Cuanto más vívida y detallada sea tu visualización, más efectiva será en enviar un mensaje claro al universo sobre lo que deseas atraer a tu vida. Tómate tu tiempo para explorar cada aspecto de tu deseo en tu mente, permitiéndote conectar profundamente con la experiencia de su cumplimiento. Paso 3. Involucra tus emociones. Una vez que hayas creado una imagen clara de tu deseo en tu mente, es momento de involucrar tus emociones en la visualización. Las emociones son la clave para darle vida a tu visualización y enviar un mensaje poderoso al universo sobre tus deseos más profundos. Comienza por conectarte emocionalmente con tu deseo. Pregúntate a ti mismo cómo te sentirías si tu deseo ya se hubiera cumplido. Imagina esa sensación de alegría, gratitud y satisfacción que acompañaría la realización de tu deseo. Permítete experimentar estas emociones en tu visualización, dejando que llenen tu corazón y tu mente con una sensación de plenitud y realización. No temas dejarte llevar por tus emociones durante la visualización. Permítete sentir la emoción de tener tu deseo cumplido, como si ya estuviera sucediendo en este mismo momento. Deja que esa emoción te llene y te inspire, alimentando tu visualización con una energía poderosa y positiva. Recuerda que tus emociones son una fuerza poderosa que puede influir en tu realidad externa. Al involucrar tus emociones en tu visualización, estás enviando un mensaje claro al universo sobre tu deseo y tu disposición para recibirlo. Cuanto más intensamente puedas sentir la emoción de tener tu deseo cumplido, más poderosa será tu manifestación. Tómate tu tiempo para explorar todas las emociones asociadas con la realización de tu deseo durante la visualización. Permítete sumergirte completamente en esta experiencia emocional, permitiendo que tus emociones te guíen hacia la manifestación de tus sueños. Paso 4. Certeza y gratitud. Ahora que has visualizado tu deseo y has permitido que tus emociones se involucren en el proceso, es momento de cultivar un sentimiento de certeza y gratitud. Este paso es crucial porque la certeza y la gratitud actúan como imanes poderosos que atraen tu deseo hacia ti. Imagina que tu deseo ya se ha cumplido. Siente la certeza absoluta de que lo que has visualizado es una realidad en tu vida.
No tengas dudas ni miedos, simplemente cree con todo tu ser que tu deseo está en camino hacia ti en este mismo momento. Al mismo tiempo, siente una profunda gratitud por la realización de tu deseo. Agradece al universo por haber escuchado tus deseos y por estar trabajando activamente para manifestarlos en tu vida. Siente la alegría y la satisfacción de saber que tu deseo está siendo cumplido y permite que ese sentimiento de gratitud te llene por completo. La combinación de certeza y gratitud es una fuerza poderosa que activa la ley de atracción y acelera el proceso de manifestación. Cuanto más puedas cultivar estos sentimientos en tu corazón y en tu mente, más rápido verás los resultados de tus visualizaciones. Recuerda que la certeza y la gratitud son estados mentales que puedes elegir cultivar en cualquier momento. Aunque tu deseo aún no se haya manifestado físicamente, puedes optar por sentirte seguro y agradecido por su realización. Este cambio en tu mentalidad te ayudará a alinear tus energías con la frecuencia de tu deseo y atraerlo hacia ti con mayor facilidad. Así que tómate un momento para sentirte seguro y agradecido por la realización de tu deseo. Confía en que el universo está trabajando a tu favor y que todo está sucediendo según lo planeado. Con esta certeza y gratitud en tu corazón, estás listo para recibir plenamente la manifestación que tanto deseas. Paso 5. Mantén el sentimiento a lo largo del día. Una vez que hayas completado tu sesión de visualización y hayas cultivado un profundo sentido de certeza y gratitud, es importante mantener ese sentimiento a lo largo del día. Esto implica llevar contigo la sensación de que tu deseo ya se ha cumplido y mantener una actitud de gratitud constante. Para mantener el sentimiento, es útil recordar tu visualización varias veces a lo largo del día. Puedes hacerlo cerrando los ojos por unos momentos y reviviendo la experiencia visual en tu mente. Con cada recordatorio, permítete sentir la misma emoción y gratitud que experimentaste durante tu visualización inicial. Además, puedes utilizar afirmaciones positivas relacionadas con tu deseo para reforzar tu creencia en su cumplimiento. Por ejemplo, puedes repetir frases como estoy agradecido por la realización de mi deseo o confío plenamente en que mi deseo está en camino hacia mí. Al repetir estas afirmaciones con convicción, estás enviando un mensaje claro al universo sobre tus expectativas y creencias positivas. Otra manera de mantener el sentimiento es actuar como si tu deseo ya se hubiera cumplido. Esto significa comportarte y tomar decisiones como si ya estuvieras viviendo la realidad de tu deseo cumplido. Por ejemplo, si tu deseo es conseguir un nuevo trabajo, puedes comenzar a prepararte para ello actualizando tu currículum, investigando oportunidades laborales y visualizándote en el nuevo rol. Recuerda que mantener el sentimiento a lo largo del día es fundamental para mantener la alineación con tu deseo y acelerar su manifestación. Cuanto más puedas mantener una actitud de certeza y gratitud, más rápido verás los resultados de tus visualizaciones. Así que tómate el tiempo necesario para recordar tu deseo, practicar afirmaciones positivas y actuar en consonancia con tu realidad deseada. Con dedicación y compromiso, verás cómo tu deseo se manifiesta en tu vida de formas maravillosas y sorprendentes. Paso 6. Repetición y persistencia. El paso 6 implica la repetición y la persistencia en la práctica de la visualización y el mantenimiento del sentimiento de certeza y gratitud a lo largo del tiempo. La consistencia en esta práctica es esencial para fortalecer tu conexión con tu deseo y para mantener una vibración elevada que atraiga ese deseo hacia ti. Para incorporar la repetición, es importante dedicar tiempo todos los días a visualizar tu deseo y sentir las emociones asociadas con su realización. Establece un horario regular para tu práctica de visualización, ya sea por la mañana al despertar, antes de dormir, o en cualquier momento del día que funcione mejor para ti. Cuanto más a menudo puedas practicar la visualización, más arraigada se volverá en tu mente la imagen de tu deseo cumplido. Además de la visualización, también es crucial mantener una actitud de persistencia.
Esto implica continuar practicando la visualización y manteniendo el sentimiento de certeza y gratitud incluso cuando los resultados no sean inmediatos. Recuerda que la manifestación puede llevar tiempo y que es importante confiar en el proceso incluso cuando no puedas ver resultados tangibles de inmediato. Durante este proceso de repetición y persistencia, es posible que encuentres obstáculos o dudas que puedan surgir en tu mente. Es importante enfrentar estos desafíos con determinación y mantener tu enfoque en la realización de tu deseo. Puedes hacerlo recordando los momentos de certeza y gratitud que has experimentado durante tus visualizaciones anteriores y reconociendo cualquier progreso que hayas hecho hacia la manifestación de tu deseo. Al comprometerte con la repetición y la persistencia en esta práctica, estarás sentando las bases para la manifestación exitosa de tus deseos. Con el tiempo, verás cómo tu deseo se manifiesta en tu realidad de formas cada vez más evidentes y gratificantes. Así que sigue adelante, mantén la fe y persiste en tu práctica diaria de visualización. El universo está trabajando a tu favor y tus sueños están en camino hacia ti. Paso 7. Atención a las señales. El último paso de este proceso de manifestación implica prestar atención a las señales y sincronicidades que te indican que tu deseo está en camino hacia ti. A medida que te comprometes con la práctica de la visualización y la mantienes a lo largo del tiempo, es probable que comiences a notar pequeñas señales y coincidencias que sugieren que tu deseo se está manifestando en tu realidad. Estas señales pueden aparecer de muchas formas diferentes, desde encuentros fortuitos con personas relevantes hasta oportunidades inesperadas que se presentan en tu vida. Pueden ser pequeños detalles que parecen insignificantes en el momento, pero que en retrospectiva se revelan como parte de un patrón más amplio que lleva hacia la realización de tu deseo. Para estar atento a estas señales, es importante mantener una mente abierta y receptiva a las posibilidades. Esto significa estar dispuesto a reconocer y valorar las coincidencias que ocurren en tu vida, en lugar de descartarlas como simples casualidades. Mantén una actitud de curiosidad y asombro hacia el universo y las formas en que está trabajando para manifestar tus deseos más profundos. Además, es útil llevar un diario o registro de tus experiencias y observaciones a lo largo del proceso de manifestación. Anota cualquier señal o coincidencia que notes, así como tus pensamientos y emociones en respuesta a ellas. Esto te ayudará a mantener un seguimiento de tu progreso y a reconocer cualquier patrón o tendencia que pueda surgir en tu camino hacia la manifestación. Recuerda que las señales y sincronicidades son formas en que el universo te comunica que estás en el camino correcto hacia la realización de tu deseo. Al prestar atención a estas señales y estar abierto a su significado, puedes fortalecer tu conexión con tu deseo y acelerar su manifestación en tu vida. Así que mantén los ojos abiertos y el corazón receptivo a las señales del universo, y confía en que estás en camino hacia la realización de tus sueños. Para finalizar y también uniéndose a este reto puedo contarte la historia de Antonella. Ella siempre había sido un hombre con sueños grandes y un corazón abierto a las posibilidades de la vida. A lo largo de los años, había alcanzado muchos de sus objetivos profesionales y personales, pero aún sentía un vacío en su corazón. La búsqueda del lugar que pudiera llamar hogar, donde realmente se sintiera en paz y plenamente realizado. Después de años de mudanzas y vivir en lugares temporales, Antonella se encontraba en un punto de su vida en el que anhelaba establecerse en un espacio que reflejara su esencia y le brindara la sensación de pertenencia que tanto ansiaba. Había buscado casas en varios vecindarios, pero ninguna parecía encajar con lo que realmente deseaba. Un día, mientras reflexionaba sobre su deseo de encontrar su hogar ideal, recordó haber visto este video. Inspirado por esta idea, Antonella decidió embarcarse en un desafío único. Participar en este reto de manifestación de 24 horas para atraer su casa ideal. La idea de usar la visualización y el sentimiento para atraer su hogar perfecto resonó profundamente con Antonella. Se dio cuenta de que tal vez, la clave para encontrar su casa ideal no estaba en buscar afuera,
sino en mirar dentro de sí mismo y crear esa realidad desde adentro hacia afuera. Con una mezcla de emoción y determinación, Antonella se dispuso a participar en el reto, confiando en que este sería el primer paso hacia el cumplimiento de su sueño de encontrar su hogar perfecto. Antonella se sentó en su lugar favorito del parque, donde siempre se sentía en paz. Cerró los ojos y comenzó a visualizar su casa ideal. Imaginó cada detalle. La fachada, el jardín, los interiores acogedores y luminosos, y la ubicación perfecta en un vecindario tranquilo y seguro. Paso 2. Visualización. Antonella dedicó 10 minutos a esta visualización detallada. Se imaginó caminando por cada habitación, disfrutando de la luz natural que entraba por las ventanas, sintiendo la calidez del hogar y la satisfacción de haber encontrado el lugar perfecto. Se visualizó sentado en su sala de estar, rodeado de comodidad y serenidad, sintiendo una profunda gratitud y felicidad por haber encontrado su casa ideal. Paso 3. Durante las 24 horas, Antonella mantuvo ese sentimiento de gratitud y certeza. Cada vez que pensaba en su casa, recordaba la visualización y sentía la misma emoción y satisfacción. Repetía afirmaciones como estoy tan agradecido porque ya encontré mi casa ideal. Esto lo mantenía enfocado y optimista, incluso mientras realizaba sus actividades diarias. Paso 4. Antonella decidió anotar sus experiencias y pensamientos en un diario. Escribió sobre cómo se sentía más positivo y seguro de que encontraría su casa. Notó que, al mantener una actitud positiva, otras cosas buenas también le sucedían. Recibió una oferta de trabajo inesperada y encontró un nuevo grupo de amigos. Estas señales lo animaron y reforzaron su confianza en el proceso de manifestación. Resultado. Al final del día, mientras navegaba por internet, Antonella encontró una nueva publicación de una casa que acababa de salir al mercado. La descripción y las fotos coincidían perfectamente con lo que había visualizado. Emocionada, llamó al agente inmobiliario y concertó una visita para el día siguiente. Al visitar la casa, supo inmediatamente que era el lugar que había visualizado y sintió una profunda conexión con ella. Antonella también sintió una inmensa gratitud y alegría al darse cuenta de que había encontrado su casa ideal. Su corazón se llenó de emoción y se sintió muy satisfecho al ver que su visualización se había hecho realidad. Reflexionó sobre la experiencia, sintiendo una conexión más fuerte con el poder de la manifestación y su capacidad para atraer lo que deseaba. Pensó: esto realmente funciona. Puedo manifestar mis deseos al sentir que ya se han cumplido. Me siento increíblemente poderosa y agradecida. Participar en este reto de manifestación de 24 horas es tu oportunidad de experimentar el poder de la ley de atracción en acción. No solo estarás probando una técnica respaldada por la sabiduría de Nadal Gedor, sino que también estarás dando un paso audaz hacia la realización de tus sueños y deseos más profundos. Imagínate despertar cada día sabiendo que tienes el poder para crear la vida que deseas. Visualiza cómo se sentiría tener tus deseos cumplidos, sentir la alegría y la gratitud de vivir en abundancia y plenitud. Esa sensación es real y está al alcance de tu mano. ¿Por qué deberías participar en este reto? Porque es tu oportunidad de tomar las riendas de tu vida y convertirte en el arquitecto de tu destino. Porque mereces vivir una vida llena de amor, alegría y abundancia en todas sus formas. Porque al participar, te unes a una comunidad de personas que creen en el poder de sus sueños y están dispuestas a dar el primer paso hacia su realización. Recuerda, escucha este video tantas veces como creas necesarias, úsalo como guía para obtener tu vida como la quieres. Podrás sintonizar tu mente y tus emociones con tus deseos más profundos, creando un estado de alineación que atraerá naturalmente lo que deseas hacia ti. Además, estarás cultivando una mentalidad de abundancia y gratitud que te abrirá las puertas a nuevas oportunidades y experiencias positivas. La práctica diaria de la visualización te ayudará a enfocarte en lo que realmente quieres en la vida, alejándote de la negatividad y el pesimismo que pueden obstaculizar tu crecimiento y desarrollo personal.
Otro gran beneficio de participar en este reto es el sentido de comunidad y apoyo que encontrarás aquí. Al unirte a otros en comentarios, te rodearás de personas que comparten tus mismos sueños y aspiraciones. Juntos, podrán inspirarse, motivarse y celebrar sus éxitos a medida que avanzan en este emocionante camino hacia la realización personal. Pero quizás el beneficio más grande de todos es el empoderamiento que experimentarás al darte cuenta de que tienes el poder dentro de ti para crear la vida que deseas. Al participar en este reto y presenciar tus deseos manifestándose ante tus ojos, te darás cuenta de tu capacidad para influir en tu realidad de una manera que nunca antes habías imaginado. Te convertirás en el autor de tu propio destino, en control de tu vida y tu felicidad. Gracias por unirte a este emocionante reto conmigo. Es un honor tenerte aquí y ser parte de este momento que seguramente te llevará hacia la realización de tus sueños. Tu participación y compromiso son fundamentales para hacer que este desafío sea un éxito, y estoy emocionado de acompañarte en este viaje. Me encantaría escuchar tus comentarios y experiencias mientras participas en este reto. ¿Cómo te sientes al practicar la visualización y cultivar un sentido de certeza y gratitud en tu vida? ¿Has notado algún cambio o señal que sugiera que tu deseo se está manifestando? Comparte tus pensamientos, emociones y observaciones en los comentarios a continuación. Recuerda que estás rodeado de una comunidad de personas que comparten tus mismos sueños y aspiraciones. Juntos, podemos apoyarnos mutuamente, inspirarnos y celebrar nuestros éxitos a medida que avanzamos en este emocionante viaje de manifestación. Recuerda suscribirte y dar tu like, para que estos videos puedan ayudar a más personas. Gracias de nuevo por ser parte de este increíble viaje. Estoy emocionado de ver todo lo que puedes lograr y de compartir este emocionante camino contigo. Sigamos adelante juntos y hagamos magia.